Hola padres de familia, en esta ocasión daremos a conocer en nuestra cápsula informativa los conceptos de mayor, menor, igual y comparar cantidades. Pero, ¿cómo saber cuando una cantidad es mayor, menor o igual? Sabemos que en la vida cotidiana del niño y de la niña utilizan muy pronto un vocabulario relacionado con la cantidad, todo, nada, algunos y también con las parejas de contraste, muchos, pocos, más, menos. Por ejemplo, cuando los niños nos dicen, dame muchos caramelos, dame un poquito de agua, esto pesa mucho, esta cuerda es más larga que la otra, todos estos términos los están utilizando para comparar. Los números sirven para comparar cantidades desde el punto de vista cualitativo, utilizando relaciones de igualdad, tantos como y relaciones de desigualdad, más que, menos que, mayor que, menor que. Es importante que se genere un ambiente de aprendizaje en casa y se realicen diversas actividades vinculadas con las relaciones de igualdad y las de desigualdad, comenzando por ejemplo con las características personales de las niñas y de los niños, como el tamaño, color, número de calzado, largo de cabello, entre otros. Las actividades de la rutina diaria pueden ser aprovechables en la medida que se presenten a los niños y las niñas en forma de problemas vinculadas con la serie numérica. Se deben presentar múltiples experiencias que permitan resolver diferentes tipos de problemas. Se trata de proponer actividades en las que se utilicen los números en diferentes contextos. Por ejemplo, construir colecciones compuestas por un número determinado de objetos, comparar las cantidades, establecer las relaciones de igualdad, tantos como, y las relaciones de desigualdad, más que, menos que, mayor que, menor que. Cuando los niños adquieren la capacidad de establecer una correspondencia uno a uno entre los elementos de dos conjuntos de objetos, ya pueden formalizar los conceptos de menor, mayor o igual. Más adelante, cuando pueden decir uno más que, dos más que, etc., empezarán a construir el concepto de diferencia, que está muy relacionado con la operación de restar. En otras cápsulas informativas ya se han explicado cómo los niños van aprendiendo a contar y cómo progresivamente se van utilizando los números para asignar un orden. Sin embargo, aprender a contar es solo la mitad de lo que implica trabajar con números. A veces los niños aprenden que para contar tienen que recitar un número por cada elemento y luego decir en voz alta el último número, pero no entienden por qué se hace esto. De hecho, si les pides que cuenten dos conjuntos y les preguntas en cuál de los dos hay más, no sabrán qué contestar. Incluso si les dices que en un conjunto hay 5 y en otro 6 elementos. Si preguntas a un pequeño que no ha desarrollado el concepto de cantidad, no sabrá decir en qué montón hay más. Para poder compararlos necesitan ir emparejando los elementos de los dos conjuntos uno a uno. Esto ocurre porque para entender la noción de número, además de la correspondencia uno a uno, hay que comprender que si dos conjuntos tienen igual número de elementos, van a seguir teniendo los mismos números de elementos, los pongas en la posición en que los pongas. En primer lugar, se le pone al niño dos conjuntos con el mismo número de elementos y colocados de igual manera. Entonces se le pregunta en cuál de los conjuntos hay más piezas. Normalmente el niño te va a contestar que hay la misma cantidad. Entonces, delante suyo se separan los elementos del segundo conjunto y se les vuelve a preguntar en dónde hay más piezas. Si el niño aún no ha desarrollado el concepto de conservación, dirá que hay más en el segundo. No importa que sepa que antes habían los mismos. Incluso puede que si le preguntas cuántos hay en cada conjunto, él te responderá que 4. Pero seguirá afirmando que hay más en el segundo porque ocupan más espacio. Este proceso se va desarrollando con el tiempo y con mucha experimentación. Y con la correspondencia uno a uno entre dos elementos de objetos se puede saber cuán más grande es el conjunto con el mayor número de objetos, contando los que sobran. En este caso, empleando la descomposición. Por ejemplo, si hay 5 objetos en un conjunto y 8 en otro, entonces se descompone el 8 en 5 y en 3. Se establece la correspondencia entre 5 y los 5 del otro conjunto, y los 3 que sobran nos dicen el tamaño de la diferencia entre los dos conjuntos.
Recuerden, papás, que estos conceptos matemáticos los pueden reforzar en casa con material concreto, como juguetes o material de cocina, o incluso pueden ser los materiales que cuenten en casa. Muchas gracias.